Buen día compañeros, el siguiente es un video tutorial para realizar las evaluaciones trimestrales de manera virtual utilizando el programa o la plataforma de Google con un aplicativo que son los formularios de Google que se almacenan en el otro aplicativo que se llama Google Drive. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al navegador en internet y entrar a el correo de Gmail. Recordemos que este programa Gmail o este aplicativo de Gmail hace parte de las aplicaciones de Google, así como el Drive o como el YouTube. Entonces ingresamos a la cuenta con nuestro usuario y contraseña y ya estando en el entorno de trabajo o del correo electrónico, pues vamos a mano derecha superior y vemos una matriz de punticos. En esa matriz de punticos, al dar clic, lo que hace es desplegarse un menú de la mayoría de las aplicaciones que tiene Google. Como vemos está el Gmail, el Maps, Fotos, Shopping, Drive, Play Store, entre muchas otras. La que vamos a utilizar es el Drive. El Drive es como un disco duro en Internet. Entonces nos sirve para almacenar cualquier cantidad de documentación y de archivos, dependiendo pues la capacidad que tengamos en nuestra cuenta. En este momento, por ser una cuenta antigua, yo dispongo de 15 gigabytes, que es pues una capacidad de almacenamiento muy buena. Ya estando en el aplicativo de Google Drive, vamos a ir a mano izquierda y le vamos a dar nuevo. Podemos crear carpetas, subir archivos, subir carpetas o crear diferentes tipos de documentos, como los muestra pues aquí las opciones en el menú. Vamos a crear una carpeta, así como lo haríamos dentro de nuestro computador. Recuerden que estamos haciéndolo en la plataforma de Drive, que es como un disco duro en la nube o en internet. Entonces le vamos a dar título a esa carpeta, trimestrales 2019, y le damos en crear. Esta carpeta fue creada acá. Recordemos que esta configuración es una manera de ver las carpetas. Si yo deseo verlos de otra manera o ver los archivos de otra manera, aquí a mano derecha superior hay una opción que dice ver lista o en lista, y vemos que los archivos o los documentos utilizados con más frecuencia o últimamente van a aparecer acá en la parte superior y aquí a manera de lista. Aquí encontramos la carpeta trimestrales 2019 que acabamos de crear. Le damos doble clic como lo haríamos dentro de nuestro computador y afortunadamente gracias a los avances del internet tenemos esta opción que es arrastrar los archivos a esta área desde mi computador hacia el navegador y puedo tener ahí toda la información. Sin embargo, por el objetivo de este video tutorial, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo dentro de esta carpeta. Ese nuevo archivo, vamos a la parte izquierda superior, y ese nuevo archivo se llama un formulario de Google. Le damos clic y se abre un nuevo archivo que va a estar almacenado en esta carpeta que se llama trimestrales 2019. Entonces vemos que el formulario está sin título. Lo primero que vamos a hacer es escribir un título a mano izquierda superior donde dice formulario sin título. Voy a hacer un ejemplo de evaluación. Podemos darle, no sé, 2019. Como vemos, de manera automática este título que escribimos aquí a mano izquierda se duplica en la parte superior del formulario. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es configurar el tipo de evaluación
o de formulario que vamos a realizar. En la parte superior derecha hay un piñón y donde vamos a configurar. Si le damos clic ahí, nos sale esta nueva ventana. En esta nueva ventana, que tiene 3 pestañas, nosotros podemos leer y configurar nuestra evaluación. Por ejemplo, esta opción de limitar a una respuesta lo que hace es que el usuario, o sea el estudiante, tiene que iniciar su sesión en Gmail, y solo va a ser registrado una sola respuesta a ese correo electrónico. Después de que el estudiante haya enviado, no puede volver a enviar desde ese mismo correo electrónico. Para décimo y para 11 estoy completamente seguro, porque lo trabajo desde informática, que cada uno tiene su cuenta de Gmail. Sin embargo, noveno, octavo y el resto de cursos no tienen la mayoría cuentas de Gmail. Entonces, para los de décimo y 11 sí pueden hacerla con esta limitación de respuesta. Sin embargo, pues es decisión de cada uno de ustedes. Recopilar direcciones de correo electrónico. Entonces, si no tienen correos electrónicos de Gmail los estudiantes, pues es mejor no seleccionar esta opción. Los encuestados pueden editar después de enviar. Obviamente la evaluación solo la va a poder editar el docente, es decir, cada uno de ustedes desde su cuenta de Gmail. Entonces no activamos esta opción no la activamos. Ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Es una opción donde al final, después de que el muchacho envía la evaluación, le muestra los resultados generales de todas las respuestas que han contestado en esa evaluación. Entonces pues no lo considero necesario en este caso, dependiendo el tipo de evaluación que usted quiera crear. En la pestaña presentación vamos a seleccionar mostrar barra de progreso. Eso me muestra una barra de progreso en porcentaje, es decir, si son 10 preguntas, se presenta, por ejemplo, en la primera pregunta un 10%, en la segunda un 20%, en la tercera un 30%, etcétera, etcétera. Pues esto hace que el estudiante, digamos, se motive en las evaluaciones que son de más preguntas, como en las avancemos, que eran 133 preguntas. Ahí se mostraba la barra de progreso y pues el estudiante iba mirando dependiendo de su progreso y en el tiempo. Orden de preguntas aleatorio. No es recomendable el orden de preguntas aleatorio. ¿Por qué? Lo primero que se va a preguntar es el nombre, la dirección de correo, la tarjeta de identidad del estudiante. Si yo le coloco orden de preguntas aleatorio, puede que el nombre del estudiante salga en la mitad de la evaluación o al final de la evaluación. Si solicito la tarjeta de identidad, puede que esa pregunta me salga de número 9. Entonces el orden aleatorio de las preguntas no es recomendable. Mostrar enlace para enviar otra respuesta tampoco es recomendable, debido a que cuando el estudiante termina le va a aparecer este enviar otra respuesta. Aquí hay un punto muy importante, y es que cuando el estudiante termine debería seguir con la siguiente prueba y no enviar otra respuesta. El estudiante puede enviar 2, 3, 4, 5, 20 respuestas, las respuestas que quiera. Pero ahí es donde entra nuestro trabajo como docentes, al revisar las respuestas que nos genera el sistema. Cada respuesta involucra y registra una hora en específico, la hora en que fue enviado. Como el estudiante, digamos, envió 3 veces la evaluación, nosotros tenemos que discriminar la hora en que fue enviado. Entonces el estudiante pudo haber enviado las 3, pero la primera fue enviada a las 9:50, la segunda a las 9:51 y la tercera a las 9:53. Nosotros tenemos que entrar y revisar que estos duplicados se eliminen. Sin embargo, les recuerdo, si ustedes configuran en limitar a una sola respuesta, el estudiante con su cuenta de Gmail solo podrá enviar una única respuesta. De lo contrario, tenemos que revisar la planilla de las notas o los registros de las evaluaciones para eliminar los duplicados. Entonces se recomienda que mostrar enlace para enviar otra respuesta no sea activado. Mensaje de confirmación.
Por default aparece se ha registrado tu respuesta, sin embargo podemos escribir otro. Finalizó la prueba. Gracias. En la siguiente pestaña tenemos otras opciones y esta es muy importante y es convertir en un test de evaluación. Esta opción lo que nos permitirá es dar un puntaje a cada pregunta, por ende a cada respuesta, para que al final él saque o haya el promedio de toda la prueba. Estas notas pueden ser mostradas a los estudiantes o no mostradas a los estudiantes, dependiendo del tipo de prueba que usted desee, puede hacerlo. Si es opción múltiple con única respuesta, podríamos hacer que las notas se muestren al final para cada estudiante. Sin embargo, algunas pruebas tendrán preguntas abiertas, por ejemplo, que deben ser revisadas posteriormente por el docente. Entonces, pues no vamos a permitir ver la nota definitiva o la nota final. Entonces dice, por ejemplo, convertir en un test de autoevaluación, publicar calificación, entonces justo después de cada entrega o más tarde después de la revisión manual. Entonces esta opción se hace para cuando la pregunta es abierta, se revisa de manera manual más tarde por cada docente y se necesita el correo de cada estudiante. Entonces, digamos que la opción más fácil es justo después de cada entrega. Aquí vemos las otras opciones que dice, el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta, respuestas correctas y puntuaciones. Yo sugiero no chequear estas dos opciones, preguntas respondidas de manera incorrecta y respuestas correctas, debido a que finalizando la prueba, los estudiantes tienden a mirar en la pantalla del otro computador. Entonces ellos logran ver o las respuestas correctas o las respuestas incorrectas. Entonces le soplan o le dicen al compañero del lado cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas. Por esa razón es mejor y se sugiere no chequear o no seleccionar estas opciones. Entonces acá es lo que les decía. Las puntuaciones son mostradas al final, justo después de cada entrega. Entonces, si usted desea que el niño sepa cuánto sacó de inmediato en su evaluación trimestral, lo seleccionamos. Para mí, en la experiencia que he tenido, es mucho más fácil. El estudiante ya sabe, no están preguntando durante toda la semana cuánto saqué, sino de una vez sabe su nota y ya puede terminar la prueba. La configuración pues termina dándole guardar. Recuerden que los documentos en Google Drive se guardan de manera automática. Cada cambio que nosotros hagamos, sea un punto o sea un espacio, cualquier carácter o cambio que hagamos, el sistema lo guarda de inmediato en la nube. Aquí vemos que en el Google Drive, en la carpeta trimestrales 2019 que creamos, ya está el documento almacenado que se llama Evaluación Trimestral Informática 11.1-2019. Entonces ahí lo tenemos. Bien, como vemos en el formulario tenemos activada la opción que dice dirección de correo electrónico válida. Este formulario recopila las direcciones de correo electrónico. Repito, si el estudiante es de décimo de 11, estoy completamente seguro que tiene una cuenta de correo de Gmail. Sin embargo, para otros cursos no. Entonces vamos a cambiar la configuración porque vamos a asumir que el estudiante no tiene cuenta de correo en Gmail y que no voy a recopilar esas direcciones. Entonces quitamos la selección acá en esta opción y le damos guardar. Listo, ya desapareció la opción de recopilar. Descripción del formulario, pues no lo vamos a hacer. Si lo deseamos, pues podemos escribir cualquier descripción de la evaluación, como por ejemplo, y comenzamos. Lo primero no es crear una pregunta, lo primero es crear una sección. Bien, lo primero que tenemos que hacer es observar las herramientas de la mano derecha de sus pantallas
tenemos añadir una pregunta, importar preguntas, añadir un título de descripción, añadir imagen, añadir video y añadir sección. Lo primero que vamos a hacer es añadir una sección. Como vemos, la pregunta que estaba aquí arriba se convirtió en la sección 2. Tenemos la sección 1 y la sección 2. Esta sección 1 es como un título y la sección 2 pues ya comenzamos con las preguntas. Si en alguna medida no queríamos esta pregunta acá, queríamos esta pregunta en la sección 1, podemos hacer varias opciones o realizar varias acciones, y es, estos bloques son arrastrables, pero para no confundirnos con la arrastrada de bloques hacia arriba, lo que podemos es fácilmente eliminar esta pregunta de acá. Si nosotros seleccionamos en la sección 1, vamos a añadir pregunta, ya tenemos una pregunta dentro de la sección 1. No la queríamos ahí, entonces lo que hacemos es eliminarla. Luego, entonces como ya creamos una nueva sección que se llama sin título, en este caso vamos a ponerle pregunta 1 o datos personales. Hemos llegado a un punto muy importante y es el siguiente, profes, compañeros. Hacer las evaluaciones bimestrales o trimestrales en internet no implica que el computador observe, evalúe, acompañe y realice la evaluación. El computador es como cuando usted realiza la evaluación en escrito. El computador es una herramienta para realizar la evaluación. El computador es un ayudante, pero él no va a observar quién está haciendo la evaluación. Él no va a determinar quién está haciendo la evaluación, si el niño se está copiando o no se está copiando. Esa es la labor del docente dentro del aula. El computador simplemente es una herramienta. Entonces yo sugiero que se haga una sección con datos personales para de alguna manera verificar que el estudiante sí lo está haciendo de manera personal. Entonces, en la sección datos personales vamos a agregar una nueva pregunta y va a ser obviamente el nombre. Este nombre yo personalmente lo hago de una manera más óptima. Lo podemos preguntar como escriba o digite su nombre. Entonces, el tipo de pregunta es muy importante. Vamos a decir que es un párrafo, que es una respuesta corta. Como el nombre es una respuesta corta, no es tan corta como para no permitir la escritura de un nombre, entonces vamos a dejarlo como respuesta corta. Esto tiene varios inconvenientes, profes, y es que la mayoría de los estudiantes que yo manejo de sexto a 11 escriben o digitan mal el nombre. Si uno dice escriba primero el apellido y luego el nombre, ellos escriben primero el nombre y luego el apellido. Tengo muchos casos de muchos estudiantes que cuando uno les dice escriban su primer apellido, piensan que es el primer nombre o el segundo apellido y escriben todo mal, y al momento de ir a corroborar con nuestras planillas no encontramos, etcétera, etcétera. Además, hay otro inconveniente, y es que tenemos varios estudiantes que han cambiado su apellido en estos últimos meses, semanas, días. Entonces no va a hacer una correlación directa con la planilla que nosotros tenemos. Para solucionar este problema, lo que yo hago es ir a una lista, puede ser de Excel o puede ser que esté almacenada en Google Drive, y copiar la lista completica. Puede estar separado por columnas, primer apellido, segundo apellido, nombre y nombre, y sin embargo él aún así lo va a copiar y lo va a pegar en el orden en que uno lo copia. Entonces control C o edición copiar, como quieran, y vamos a darle selección múltiple o desplegable. Desplegable me parece una opción mucho más elegante, el tipo de pregunta desplegable, donde el estudiante puede desplegar de la lista y seleccionar. Entonces vemos la opción 1 y ahí mismo control V o pegar, y vemos que la lista que yo copié
desde la hoja de cálculo, puede ser Excel, repito, puede ser una hoja de Excel, copio y pego la lista. Y con eso me evito el problema de que el niño escriba el nombre mal, escriba primero el segundo apellido o primero el segundo nombre o incluso el nombre por el que más le gusta que lo llamen. Entonces nosotros ya tenemos unas listas predefinidas, pues las copiamos y las pegamos para que el niño seleccione su nombre. Obviamente esto tiene un inconveniente en el cual nosotros debemos estar pendientes, y es que cualquier niño que ingrese o cualquier persona que ingrese puede seleccionar cualquier nombre. Es decir, la niña Gómez Ramírez, el niño Gómez Ramírez Miller Joseph puede entrar y presentar la evaluación de Hilarión Colmenares Daniel Eduardo, pero les repito, esto es una herramienta de ayuda y de apoyo a las evaluaciones, no es un sistema autónomo para realizar evaluaciones donde se va a dar cuenta si sí es o no es. Bueno, entonces para eso lo que tenemos que hacer nuevamente es añadir otra pregunta para verificar la identidad del niño. Si es López Moreno Michelle Juliana, vamos a identificar que López Moreno Michelle Juliana es la que está seleccionando su respectiva prueba. Por el momento, lo que podemos hacer es verificar cómo está quedando nuestro formulario. Entonces, vamos a ir a vista previa aquí a mano derecha superior y él nos muestra cómo va quedando. Esta es la sección 1. Entonces, evaluación trimestral de informática. Los temas son los que se trabajaron en la guía. Siguiente, sección 2. Entonces vemos que el título siempre se mantiene. Entonces, datos personales. Como seleccionamos una pregunta tipo de desplegable, entonces el niño puede desplegar y seleccionar su respectivo nombre. Mae Chartonduaga de Ñurana en este caso. Y pues no hemos hecho más, por eso aparece el botón de enviar. No vamos a oprimir enviar porque él va a crear automáticamente una hoja donde recibe las respuestas y solo me va a recibir esto. Entonces podemos cerrar esta ventana sin enviar, pues eso es lo que queremos y lo que tenemos hasta el momento. Vamos a darle salir y vamos a seguir nuestro proceso. En la parte inferior de la pregunta de opción desplegable, acá podemos cambiar el título de la pregunta y es seleccione su nombre. Y en la parte inferior vemos que hay una opción que dice obligatorio. Por favor, todas las preguntas hay que hacerlas obligatorias. Por experiencia propia, la mayoría de los niños, algunos no saben alguna pregunta y tratan de saltársela. Y después vienen a hacer el reclamo que le salió en 0 puntos la pregunta y que ellos la habían respondido bien. Entonces, ¿qué pasa, profe? Entonces, obligatorias todas las preguntas para que el niño tenga que responderlas y no haya ningún inconveniente en el momento de calificarlas. Bien, ya la dejamos obligatoria. En la misma sección 1 o podemos crear otra sección, pero vamos a hacerlo en la misma sección, perdón, en la misma sección 2, que es esta, que es datos personales. Vamos a crear una nueva pregunta. Entonces, estas herramientas siguen saliendo a mano derecha siempre, entonces vamos a añadir otra pregunta. Como vemos, la pregunta se añade al final de la pregunta anterior y, por ejemplo, ahí sí vamos a seleccionar o vamos a escribir, digite o escriba, como lo prefieran, su documento de identidad. Texto de respuesta corta. Él automáticamente, al detectar documento de identidad, aparece que si es un número. Esto no lo debemos activar porque algunas tarjetas de identidad tienen letras. Entonces le damos en eliminar, es decir, que no haga una comparación de si hay números o letras, sino pues que reciba cualquiera. Texto de respuesta corta. Recuerden que yo puedo seleccionar el tipo de respuesta acá, pero en este caso es respuesta corta para que el estudiante digite su respuesta. Vamos a hacerla obligatoria, recuerden, obligatoria. Quiere decir que si por ejemplo el niño Tangarife Martínez Giovanni Andrés sacó
no sé, tiene 3 evaluaciones en el momento de revisar. Una la hizo a las 9:50, otra a las 9:51 y otra a las 9:53, y él está seguro que sacó 5 en la evaluación. Podemos entrar y corroborar quién fue el que escribió correctamente su respectiva tarjeta de identidad. Podemos hacer más preguntas de comprobación de identidad. Entonces agregamos una pregunta y vamos a seleccionar, por ejemplo, fecha de cumpleaños. Fecha de cumpleaños. Inteligentemente nos cambia la pregunta a tipo fecha. Entonces, donde el niño tiene que ingresar mes, día y año, la hacemos obligatoria y vamos a verificar cómo está quedando nuestro formulario, nuestra evaluación hasta el momento. En la mano superior derecha, vista previa, sección número 1, siguiente, sección número 2, datos personales. Entonces dice, seleccione su nombre. Entonces vamos a Díaz Velasco Alejandro, digite o escriba su documento de identidad. Entonces él puede digitar el que quiera, el que sea, pero obviamente debe ser pues el respectivo. Aquí en la fecha de cumpleaños puede desplegar, entonces seleccionamos acá. Él puede seleccionar de esta aplicativo o puede digitarlo. Entonces el día 8 de 05 del año 2002 y listo. Les repito, el niño Díaz Velasco Alejandro debe tener un número de identidad único y una fecha de cumpleaños única, y que son datos que el niño pues debería saber únicamente él, para verificar que sí fue él. Podemos hacer otros datos de verificación, como escriba el nombre de su acudiente, para verificar finalmente, en el momento en que el niño, por ejemplo, tenga 3 respuestas, pues podamos determinar. Por experiencia, este tipo de casos solo ocurren un caso por nivel en cada evaluación, donde se envían máximo 2 evaluaciones, ya que depende de mi labor como docente dar la explicación correspondiente y dar las pautas de la evaluación correspondiente y ser vigilante y garante del proceso. Entonces, si yo estoy recorriendo los pasillos de la sala de informática, voy a evitar que haya fraude y que haya copia. Les repito, el computador simplemente es una herramienta, como lo sería una hoja de respuestas física. Podemos agregar más datos personales para verificar la identidad de cada niño. Entonces no lo vamos a enviar. A esto es lo que sigue. Vamos a salir y lo siguiente es crear una nueva sección. Una nueva sección en la que vamos a iniciar nuestra evaluación. Entonces, sección número 3, sección sin título. Vamos a poner, por ejemplo, pregunta 1. Supongamos que esta pregunta es con respecto a una imagen o relacionada con ella. Entonces, vamos a escribir de acuerdo con la imagen. No sé, vamos a escribir un ejemplo. De acuerdo con la imagen, el colegio que se muestra es. Entonces, coloquemos acá Gran Colombiano. En las opciones de respuesta vemos que está la respuesta o el tipo de respuesta selección múltiple. En esta pues es la que todos conocemos y la que yo sugiero. Vamos a ir mirando varias opciones. Entonces, Gran Colombiano, la primera sería, la otra sería Laureles, la otra sería Porfirio y la otra sería, podemos agregar cuántas opciones deseemos. Lo podemos hacer. Bien, recuerden, obligatorio. No me gustó la pregunta, la eliminamos. Ya vamos a ver para qué es este botón. Bien, la opción de la imagen entonces está aquí en esta seccioncita, en este icono. Entonces lo que hacemos es dar clic y él nos va a mostrar esta ventana. Insertar una imagen, subir desde mi computador, capturar una imagen
con mi cámara. Vemos que acá no he configurado nada de eso. Por URL, es decir, copiar la dirección desde internet, los álbumes que tenga en Google, vemos acá, en mi unidad, compartidos conmigo, las imágenes recientes, pero pues vamos a ir acá donde dice subir, que es lo que nos interesa. Yo recomiendo guardar las imágenes dentro del computador. Entonces vamos a seleccionar una imagen que está dentro de nuestro computador. Vamos por acá. Seleccionamos y cargamos. Y él de manera automática nos carga la imagen. De acuerdo con la imagen, el colegio que se muestra es. Entonces, digamos que la opción correcta va a ser el Porfirio, el profe de informática en pantalla. Y lo que tenemos que hacer es determinar qué puntaje tiene cada una de las respuestas. Lo ideal y lo que se hace siempre es que la respuesta correcta tiene 5 puntos y las respuestas incorrectas tienen 0 puntos. Entonces eso se hace en esta opción que se llama clave de respuestas. 0 puntos, dice, porque no lo hemos configurado. Entonces vamos acá y le damos clic y seleccionamos cada una de las respuestas que son correctas. Entonces la respuesta correcta en este caso es Porfirio, y en la parte superior debo colocar que vale 5 puntos. Muy importante hacer esto. Recuerden, la que yo selecciono es la respuesta correcta. Él deja seleccionar todas las correctas porque puede ser que esta sea correcta en un grado, esta sea correcta en un nivel o un grado diferente, y lo mismo las otras. Entonces debemos tener cuidado a seleccionar únicamente la correcta, pero además seleccionar o digitar o desplegar el puntaje que corresponde a la respuesta correcta. Respuesta correcta, Porfirio, tiene un chulito acá, y puntaje 5 puntos. 5 puntos. Eso es lo que se sugiere para que al final pues el promedio nos dé 50 o 5. Cuando nosotros hemos terminado, no hay necesidad de asignar 0 a cada pregunta, porque ya la que no está seleccionada vale 0. Entonces volvemos a editar las preguntas y vemos en la parte inferior que dice clave de respuesta 5 puntos y que está seleccionada con un chulito la respuesta correcta. Eso solo lo podemos ver nosotros porque estamos editando la evaluación. Vamos a ver cómo nos quedó la primera pregunta de nuestro formulario o nuestra evaluación. Vamos a darle clic en vista previa, sección 1, sección 2, datos personales, para efectos de prueba, día 5, mes 12, año 2009, siguiente. De acuerdo con la imagen, el colegio que se muestra es. Entonces el niño, como vemos acá, no aparecen las opciones de respuesta ni que esta es la correcta o incorrecta. A él solo le va a aparecer esto, solo dice que la respuesta vale 5 puntos o la pregunta tiene un puntaje de 5. Contesta el niño, puede contestar cualquiera y le da a enviar finalmente. No le vamos a dar enviar porque estamos probando cómo queda nuestra evaluación. Vamos a cerrar esto por el momento, le damos salir y hasta el momento nuestra evaluación está quedando. Pregunta número 2, entonces lo que hacemos es agregar una nueva pregunta, o si el formato de esta pregunta es similar al siguiente que vamos a diseñar, entonces lo que hacemos es duplicar esta pregunta. Duplicamos la pregunta, entonces queda pregunta 1 y pregunta 2 pegada a la sección 3. Yo sugiero, vamos a eliminar esta pregunta, yo sugiero que cada sección tenga su respectiva pregunta y cada pregunta sea correspondiente a una sola sección. Entonces vamos a añadir una nueva sección que va a ser la sección número 4 y vamos a colocar
pregunta 2. Si lo que queremos hacer entonces es duplicar esta pregunta, vamos a darle clic por acá y dice duplicar la pregunta. Entonces él la duplica pero dentro de la sección 3 en este caso. ¿Qué es lo que hacemos acá? Nosotros podemos arrastrar todo este bloque de esta pregunta hacia la sección número 4 en este caso, que es donde está la pregunta 2. Para arrastrar esa pregunta entonces hacia la siguiente sección, lo que hacemos es ubicar el cursor hasta que aparezca este icono, y damos clic izquierdo y arrastramos hacia la parte de abajo. Como vemos, arrastramos esta pregunta que estaba duplicada, la arrastramos hacia la sección número 4, que es la pregunta 2. Es un poco complejo, pero pues si tienen dudas, repitan nuevamente el video. La idea es practicarlo y hacerlo. Bien, entonces, de acuerdo con la imagen, vamos a generar una nueva pregunta. El colegio que se muestra no es. Entonces, quiero cambiar la imagen. Recuerde que estamos en la segunda pregunta. Esta es la sección 3, sección 3, pregunta 1, sección 4, pregunta 2. Entonces, vamos a cambiar la imagen. Y en esta opción que está acá dice alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, cambiar o quitar. Entonces vamos a cambiar la imagen, buscamos en la parte superior alguna otra imagen y vamos a abrir este. Esta imagen se está demorando un poco por lo que es bastante grande en tamaño, digámoslo así. Bien, la respuesta correcta en este caso es Laureles. Entonces lo que hacemos es ir a clave de respuesta, seleccionar la respuesta correcta, que es Laureles, Porfirio es incorrecta, y seleccionar un puntaje a la respuesta correcta. Como vemos, ya está 5 puntos, entonces no hay ningún problema. Porfirio no está seleccionada, Gran Colombiano, Naranjo son las respuestas incorrectas, únicamente la correcta es Laureles y vale o equivale a 5 puntos. Le damos editar pregunta y ya tenemos Laureles como la respuesta correcta y 5 puntos. Hay que tener en cuenta que siempre debe decir acá 5 puntos en cada pregunta. Si nosotros le damos clic por acá, 5 puntos. A mano derecha inferior se encuentran unos punticos al lado del mensaje de obligatorio. Esos punticos despliegan un submenú en la que la opción más importante es ordenar las opciones aleatoriamente. Esto es importante seleccionarlo, ya que obviamente, dado el mensaje, va a seleccionar las opciones de respuesta de manera aleatoria en la evaluación de cada estudiante. Quiere decir que a cada estudiante la evaluación le va a salir en desorden estas opciones de respuesta, por lo que es una opción que evita el fraude. Cuando el niño mira el computador del lado, las opciones están en desorden respecto a sus opciones de respuesta. Entonces, en todas las preguntas, aparte de hacerlas obligatorias en todo momento, hay que, o se sugiere, darle orden de las opciones aleatorias u ordenar las opciones aleatoriamente. Bien, sección número 5. Entonces vamos a generar una nueva sección para la pregunta número 3. Bueno, esto pasó acá. Si les llega a pasar, no se asusten. Simplemente sección número 3 de 5, sección número 4 de 5 y sección número 5. La sección nueva que inserté me apareció acá. Sucedió porque tenía seleccionada otra parte de la pregunta. Entonces, lo que debemos hacer es o eliminar la sección
nos queda más fácil eliminar la sección. Entonces damos clic acá, eliminar sección. Luego ir a la última pregunta o a la pregunta, las opciones de respuesta, y ahí sí generar la nueva sección para que no la genere debajo de la sección anterior. Entonces, siguiente sección es la sección 5 y es la pregunta número 3. La pregunta número 3, entonces seleccionamos añadir pregunta y vamos a hacer una pregunta de otro tipo. Y es, por ejemplo, la casilla de verificación. Ya hicimos el desplegable para el nombre, ya hicimos la selección múltiple para las dos anteriores preguntas, ya hicimos respuesta corta para las opciones de escriba su nombre o escriba su tarjeta de identidad. El párrafo pues es un texto mucho más largo, si en alguna pregunta es abierta, por ejemplo, la seleccionamos. Y vamos a utilizar entonces casillas de verificación. Una casilla de verificación significa que el niño puede escoger una, dos, tres o cuatro o varias respuestas. Entonces seleccionamos la pregunta. Seleccione los números primos. Bien, entonces la primera opción va a ser el número 2, el número 3, el número 5, el número 9. Bien, entonces vamos a hacer la pregunta obligatoria y luego vamos a la clave de respuestas. Bien, como vemos entonces tenemos las respuestas. Vamos a seleccionar el número 2 como número primo, que es respuesta correcta. Vamos a darle que vale 5 puntos. La siguiente opción, respuesta correcta, 5 puntos. Y la siguiente opción, respuesta correcta, 5 puntos. El número 9 no es número primo, por lo que la respuesta no es correcta. Entonces, si selecciona el niño las tres opciones, saca 5 puntos. Desafortunadamente, no hay opción para determinar que si solo contesta el 2 saque tanto puntaje, si solo contesta el 3 saque tanto puntaje y si solo contesta el 5 o contesta el 3 y el 5 saque tanto puntaje. Debe contestar las opciones que son correctas para que asigne el puntaje de 5 puntos. Entonces nuevamente vamos a editar pregunta y vemos que las opciones correctas son las tres primeras. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es observar cómo o en qué estado está nuestra evaluación. Entonces seleccionamos cualquier número, día 5/12/2019, siguiente, Porfirio. Si le damos siguiente, el estudiante no puede continuar hasta que conteste, porque son obligatorias, y esta es la opción de casillas de verificación. Entonces el niño puede seleccionar todas. Si contesta las tres bien, se le asignará 5 puntos. Si no, se le asignará 0 puntos. Desafortunadamente, como les digo, no está la opción de como determinar un nivel, ¿no? Si selecciona esta, debería asignar 1 punto o 2 puntos. Si selecciona esta y esta, 3 puntos. Si selecciona todas, 5 puntos. Debe seleccionar las tres para que haya 5 puntos en la respuesta. No le vamos a dar enviar. Cerramos, vamos a salir y hasta ahí va nuestra evaluación. Recuerden, seleccionamos esta pregunta para generar una nueva sección. Básicamente, esas son las opciones de pregunta, más bien las opciones de respuesta que hay. Si nosotros vemos, hay muchas más. Sin embargo, por ejemplo, esta de subir archivos, yo la utilizo a veces y es para que ellos carguen un documento en Word, por ejemplo. Escala lineal, cuadrícula, varias opciones, cuadrícula de casillas de verificación, fecha y hora son otras opciones que no vamos a mirar en este tutorial, pero si ustedes desean utilizarlas, con gusto los atenderé en la sala de informática para solucionar las dudas que tengan. Finalmente, vamos a hacer un ejemplo de autoevaluación.
Entonces la autoevaluación, pues yo generalmente la hago de inmediato con la evaluación bimestral, hace parte de la evaluación bimestral como un punto número 11. En la autoevaluación suelo hacer algo como digite o escriba o según. Recordemos que esto es un ejemplo. Nosotros deberíamos crear una matriz de autoevaluación con muchas opciones o varias preguntas de autoevaluación. Sin embargo, pues es un ejemplo para la autoevaluación. Entonces, por ejemplo, las opciones serían 5, 4, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 5, 2, 1, 5, 1. Y hay una opción que dice añadir respuesta otro. Quiere decir que si el niño, por ejemplo, desea colocarse 3,9, pues va a aparecer la opción para que él digite el 3,9. Si no quiero selección múltiple, lo que yo hago, por ejemplo, es un desplegable para que le quede mucho más fácil seleccionar la respuesta al niño. Ojo que debe ser obligatoria. Y aquí no va a haber clave de respuestas. No va a haber clave de respuestas porque ya la respuesta en sí es un número, una puntuación que el niño determina. Recuerden pues que yo hago esto como el punto número 11 de la evaluación, como un extra de la evaluación, y es la autoevaluación, para pues tenerlo de una vez en planilla. Y listo. Vamos a revisar, bueno, puntos totales. En puntos totales es muy importante que verifiquen al final de su evaluación, cuando ya terminen los 10 puntos de evaluación, que son los sugeridos por coordinación, que aquí diga 50. Cada pregunta debe contener 5 puntos. Entonces, si nosotros vemos acá en la pregunta número 1, dice 5 puntos, pregunta número 2 5 puntos, pregunta número 3 5 puntos. Entonces, por lo tanto, tengo 15 puntos en total. Lo ideal es que obviamente aparezca 50 puntos. Si no le aparece 50 puntos, por ejemplo 45, es que hay alguna pregunta la cual no puntuó. Entonces hay que revisarlo para que la configuración quede bien hecha. Por el momento, esa sería nuestra evaluación. Entonces vamos a darle vista previa. Sección 1, datos personales, su respectiva tarjeta, 1508 del 2009, siguiente. De acuerdo con la imagen del colegio, Porfirio, digamos que la contestó mal, seleccionó solo esta y esta, o sea saca 0 porque debe haber contestado las 3. Le damos siguiente y dice autoevaluación. Según su comportamiento, interés, realización de actividades, su nota de autoevaluación es. Entonces el niño elige. No quiere. No salió la opción otro. Por el tipo de pregunta no permite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin cerrar, vamos a ir acá y seleccionamos la opción selección múltiple, por ejemplo, y en la selección múltiple sí nos permite añadir respuesta otro. Entonces vamos a ir, por ejemplo, acá atrás, y él actualiza de manera inmediata la pregunta y nos muestra una opción múltiple y la respuesta otro. Si por ejemplo el niño quería escribir 4, 3 y enviar, no la vamos a enviar. Cerramos. Hasta el momento nuestra evaluación quedó perfecta. Están guardados todos los cambios en la plataforma de Drive, de tal manera que si yo entro a la plataforma de Drive, aquí está el archivo guardado. Ahora lo que vamos a hacer es determinar dónde se van a almacenar las respuestas. Vamos a ir a la pestaña respuestas aquí en la parte superior y dice 0 respuestas, no hemos enviado absolutamente nada. Se aceptan respuestas, es un botón muy importante porque en el momento que la evaluación se cierra, yo
puedo dar clic acá y ya no se van a aceptar más respuestas. Así el niño tenga el link o el hipervínculo de la evaluación, no le va a permitir hacer la evaluación. Entonces, mientras este botón esté activado, va a recibir respuestas. Este icono de esta parte es lo que nos genera una hoja de cálculo o un archivo como Excel. No es Excel, pero es un archivo como Excel donde se van a almacenar las respuestas. Entonces, lo que debemos hacer es dar clic aquí en este icono y él va a crear una hoja de cálculo que se llama evaluación trimestral informática respuestas. Entonces le damos en crear y él de manera automática crea una hoja de cálculo que es similar a Excel con marca temporal, que era lo que les hablaba, que es la hora específica de realización de la prueba de cada niño. Cada niño va a registrar una hora específica, la puntuación, la nota definitiva de cada niño y cada respuesta de cada pregunta a cada pregunta de cada niño. Entonces seleccione su nombre, acá va a aparecer el nombre, ya vamos a hacer un ejemplo y listo. Entonces ese archivo, ¿dónde se guarda? ¿Cómo accedo a él? Simplemente se va a guardar en la plataforma de Google Drive, justo al lado de donde creamos la evaluación. Esta es la evaluación y esta es mi hoja de respuestas. Si yo cierro acá esta hoja de respuestas, voy al Google Drive, le voy a dar doble clic, lo que hace es abrir la hoja de respuestas. Cerramos y vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a ir a darle vista previa para nuestra evaluación, sección 1, sección 2, Arisa, número de tarjeta de identidad 15 12 2005. Siguiente, primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta y el niño quería ponerse 4 8. Ahora sí le vamos a dar a enviar para revisar qué es lo que hace. Entonces, evaluación trimestral informática 11.1, esto es lo que va a ver el niño al finalizar. Finalizó la prueba, gracias. Ver puntuación. Entonces vemos que puntos totales 10 de 15. El niño sacó 10 puntos, es decir, tuvo 2 preguntas bien de 15 puntos posibles, es decir, de 3 preguntas. Como vemos, él muestra aquí en la parte superior el puntaje de cada pregunta. En datos personales no habíamos configurado puntuación. La primera pregunta la tuvo mal, pero él no muestra cuál es la correcta y cuál es la incorrecta, sino la que el niño marcó. Él marcó naranjos, por eso la tuvo mal. La segunda pregunta la tuvo bien, laureles, 5 sobre 5. La tercera pregunta la tuvo bien, marcó las 3 casillas correspondientes. Y en la autoevaluación, aunque no hay puntuación, pues es otra, digamos que otra evaluación dentro de la evaluación, él tuvo 4.8. Cada niño puede ver eso, porque lo configuramos al principio, puede cerrar. Y como vimos, no hay un mensaje que dice o que diga enviar otra respuesta. Por lo que el niño lo único que debe hacer acá es cerrar. Cuando nosotros vamos a la hoja de las respuestas, le damos doble clic, de manera automática vemos que el 21 de septiembre del 2019 a la 1:16 con 22 segundos, el niño Arisa Figueroa Andrés Felipe tuvo una puntuación, vamos a agrandar esto acá, de 10 sobre 15. Y la autoevaluación deberá estar al final. Aquí está, si nosotros vemos, acá está toda la pregunta de la autoevaluación, pero está 4.8. Para eliminar, o no eliminar, sino ocultar todo ese texto, hay un botón que se llama ajustar texto. Podemos ajustarlo de esta manera, podemos ajustarlo de esta manera. Ahí está toda la pregunta, pero pues vemos que es 4.8. Entonces tenemos el niño, justo como lo tenemos en nuestra planilla, el nombre, la puntuación
correspondiente a la evaluación y la autoevaluación. Si nosotros queremos acá escribir para que no nos perdamos autoevaluación, no hay ningún problema, él lo va a determinar o lo podemos dejar como estaba. Bien, a medida que el niño, por ejemplo, vamos a generar un duplicado, entonces vamos a darle de nuevo, démosle siguiente, Arisa Figueroa Andrés Felipe, digite su respuesta, entonces el niño digita 25 12 2005 y vamos a Laurel está 2 3 5 siguiente y el 5 enviar. Listo, entonces finalizó la prueba, a ver puntuación, el niño va a sacar 15 de 15. Recuerden que si hubiera 10 preguntas, cada una con 5 puntos, sería 50 sobre 50. El niño obtuvo mejor nota esta vez, cierra la evaluación y vemos la lista y tenemos un problema y es que hay un duplicado. Entonces lo que hacemos es llamar al niño y decirle cuál es su número de tarjeta de identidad. Profe, es este. Bueno, alguien más hizo la evaluación por usted. Si las dos tarjetas están iguales, los dos nombres están iguales, las dos fechas, los dos nombres de los acudientes están iguales, pero tiene obviamente duplicados y en esta sacó más nota que en esta, ¿cuál es la que usted valdría? Obviamente la que fue hecha primero y es a la 1:16:22 que no a la 1:19:36. Entonces automáticamente lo que yo he hecho es no decirle a ningún niño que tiene un duplicado, simplemente tomo esta respuesta como válida porque es la primera que se envió. Sin embargo, les repito, este tipo de casos se presentan una vez por nivel. Un niño por nivel intenta hacer fraude, pero pues obviamente es detectable y es que pues es el duplicado, esta fue hecha después y pues tenemos los datos de verificación del niño. Recuerde que podemos poner más datos de verificación como escriba el nombre de su acudiente, por ejemplo. Y listo. Esto también se guarda automáticamente, de manera automática, dentro del Google Drive. Podemos cerrar y listo. Para exportarlo, si nosotros por ejemplo tenemos acá nuevamente y quiero tenerlo en mi computador, en Excel, lo que hacemos es ir a Archivo, descargar como Microsoft Excel. Entonces le damos descargar como Microsoft Excel y él automáticamente descarga el archivo dependiendo de la configuración de su computadora. A mí me descargó automáticamente acá, o a veces pregunta dónde voy a guardarlo, o vamos a descarga si no la muestra, como en este caso. Y en descargas vemos que dice evaluación trimestral informática 11.1 respuestas. Si le damos doble clic, depende de la configuración de su computador, entonces vamos a abrir con Excel, o doble clic, depende de la configuración de su computador. Y nos abre habilitar edición, recuerden, nos abre el archivo en Excel. La puntuación de Arisa Figueroa está como es duplicado, entonces lo que hacemos es eliminarla de una vez, porque estaba duplicado y la primera era esta, y ahí tendremos nuestra evaluación y las respectivas respuestas de cada niño. Obviamente esto es muy útil, no solo por el puntaje que asigna automáticamente, sino porque podemos organizarlo por orden alfabético y podemos mirar la respuesta de cada niño. Profe, yo contesté de manera adecuada. No señor, usted contestó esta, o contestó esta, o contestó esta de manera inadecuada, entonces no hay nada que hacer. Recuerden que los niños a veces suelen intentar ser muy hábiles, pero pues nosotros tenemos las herramientas para demostrarles las situaciones como son. Finalmente, lo que debemos hacer es enviar el link o el hipervínculo de la evaluación al docente de informática o a la coordinación, según se solicite. Para esto hay un botón que dice enviar a mano derecha superior, y en enviar vamos a seleccionar directamente este icono que está en esta partecita de la ventana
y vamos a seleccionar la dirección o el enlace de la evaluación. Entonces lo que hacemos es copiar, vamos a darle clic en copiar y digitamos un correo según sean las indicaciones. Entonces, por ejemplo, acá redactar en el Gmail y vamos a hacerlo para Profalbeiro, por ejemplo, dependiendo de las indicaciones. Asunto evaluación de informática 11. Recuerden que esto ya tiene corrector de ortografía. Y lo que hacemos finalmente es pegarlo, pegar ese link. ¿Cuál link? El que copiamos justamente, de darle acá clic en el botón enviar, de darle clic en esta opción, seleccionar, darle copiar. Ese es el link que se copia y el que debemos pegar en el correo que debemos enviar a el docente de informática o a la coordinación según se requiera. Entonces vamos a corregir por acá ortografía, informática, y finalmente le damos en enviar. Bien, a mí me llega entonces el correo a mi bandeja de entrada. Lo que yo hago es copiar este link, revisarlo, obviamente que la evaluación esté bien. Copio este link en la página web, lo enlazo con la página web, obviamente con alguna seguridad. Y recuerden que pues los estudiantes también tienen las indicaciones de no entrar celulares o no utilizar celulares. Nosotros funcionamos como jefes de salón y recuerden que el computador es simplemente una herramienta de apoyo para las evaluaciones virtuales o para las evaluaciones bimestrales. Les agradezco mucho. Cualquier duda o comentario, por favor enviarlo al correo electrónico a caucali@educacionbogotá.edu.co o acercarse a la sala. Muchas gracias por su atención.